compañeros educadores. Una de las misiones que atribuí al estudio de la filosofía, en especial la filosofía de la liberación, fue la reflexión sobre esto que llamamos educación. En particular, la educación en el campo, que es mi razón de ser. La educación rural no es solo cuando se aplicó en México lo que llamamos pedagogía rural, que fue en la segunda década y tercera del siglo XX mexicano. La pregunta de ¿qué es educación rural? La desarrollo desde la llegada de los europeos a México, que es cuando se comenzó a trabajar sobre la base de eso que llamamos o que llamaban en Europa pedagogía. Por eso hemos tenido que recurrir también a ese concepto de pedagogía que en Europa se desarrolló a partir del libro de Juan Amos Comenio, en un libro en el que él desarrolla su idea de didáctica, la didáctica magna. Sin embargo, en los pueblos originarios de nuestras tierras ya había una idea de educación. Trato de fundamentar que la educación no es solo la que se desarrolla en una escuela, en unas aulas, con un maestro. La educación se inicia con la vida misma, de tal manera que educación rural recibimos los que nacimos en una comunidad rural desde el momento mismo en que vivíamos. Aprendíamos lo que ahí se vivía en la comunidad. Educar, pues, no es solo lo intencional, también es lo no intencional, lo que se va aprendiendo en el vivir de la casa, de la calle. Y claro que cuando llegamos a la escuela se desarrollan otros aprendizajes. Esos aprendizajes, otros aprendizajes que acá en México llamamos docencia, se comienzan a desarrollar entonces. Por estas razones, se tiene que incluir la docencia en la reflexión que hacemos. En el traslado de la civilización de la modernidad europea a nuestras tierras, se desarrolla ese tipo de escuelas. Y por eso nosotros en México, donde la educación rural se inicia
con la pedagogía rural de las normales rurales, es de donde nosotros hacemos el recorte para esta historia de nuestras instituciones llamadas normales rurales. Pero allí no se inicia la educación rural. Tendríamos que ampliar la reflexión. Maestros como José Santos Valdés, que nacieron en una comunidad rural y que batallaron para educarse con la docencia, nos hablan ya de eso. En la filosofía de la liberación, el doctor Enrique Dussel elabora un trabajo sistemático de reflexión en un libro que él le llama Pedagógica Latinoamericana, que en cierto sentido desarrolla el modelo de su vecino Brasil, Paulo Freire, cuyo primer libro, que fue su tesis para licenciarse en educación, se llamó La educación como práctica de libertad, refiriéndose a la obra de alfabetizar a sus alumnos. Toda la obra de Paulo Freire la recomienda Enrique Dussel para elaborar una mayor profundidad en la reflexión pedagógica, categoría a la que él llama pedagógica de liberación. Esto es lo que yo estoy haciendo aquí. Claro que tiene que ser desde donde yo soy, desde donde procedemos, los que hacemos la reflexión. Esta tarea ha sido larga, sistemática, profunda, a partir de un sentimiento arraigado en la experiencia rural mexicana. La educación rural prehispánica y durante la colonia va a traerse consigo, pero va a sufrir durante el proceso llamado de la Revolución Mexicana y de la educación rural algunas transformaciones muy importantes todas. De todas formas, la reflexión filosófica es necesaria para ubicar todo ese largo tiempo de 5 siglos de colonialidad que vivimos nosotros como Nueva España y que a partir de las transformaciones anteriores hoy se aborda nuevamente en lo que se llama cuarta transformación, que es la que es para nosotros muy importante, muy necesaria, puesto que queremos que la educación mejore constantemente. En particular en México, durante el tiempo de Lázaro Cárdenas principalmente, se desarrolló un modelo de educación rural novedoso llamado Escuelas Regionales Campesinas, de donde en 1941 surgieron 29 escuelas normales rurales durante el tiempo
al menos en que a mí me tocó estar por San Marcos, Zacatecas. Hoy la situación ha cambiado dramáticamente. El capitalismo que nosotros combatíamos es nuevo, hoy es nuevo. Es un capitalismo financiero que ha complicado la reflexión. Es importante ubicarnos allí, en este momento. ¿Por qué en este momento? Porque es el presente en el que tenemos que transformar la educación. Claro que requerimos ubicarnos en el campo y el campo ha cambiado. El concepto de rural ha cambiado. ¿Qué es lo rural? El campo. Eso sigue siendo. Pero está claro que hace falta profundizar en esa cualidad para que las normales rurales, o sea, donde se forman los nuevos maestros rurales, sean cada vez más eficaces. Y ahí es donde está una novedad que tenemos que apuntalar. ¿Cuál es la relación del sujeto humano con lo rural? Porque hoy en la modernidad nosotros ya no podemos ver a lo rural como lo miraban cuando se iniciaron estas escuelas en tiempos de Cárdenas. Ya no. Lo rural ha pasado a ser más relevante. ¿Qué es lo rural? Son seres vivos. Nuestra relación con esos seres vivos, de donde somos también los humanos, ha cambiado. Nosotros ya no podemos ver a lo rural y a la naturaleza como objetos del conocimiento. Tenemos que transformar eso, esa relación sujeto con esos objetos vivos. Esto es lo nuevo. La naturaleza, lo rural, es absolutamente importante y necesario para que la vida en el planeta continúe. Esa relación del sujeto con lo rural hace que la educación rural hoy sea fundamental. Tenemos que ver el tema para modificar el diseño curricular con el que se forman a los maestros rurales de México y de todos los países latinoamericanos que se quieran transformar. La educación de la modernidad debe ver de otro modo a la naturaleza, como seres vivos, el agua, las plantas, todos los seres vivos que habitamos este planeta, necesitamos ver a la naturaleza de otra manera. Esa es la propuesta por la cual esta investigación tiene sentido. Y de ahí la propuesta a que en la formación de los maestros rurales se incluya la filosofía. Sin la reflexión filosófica, lo didáctico se va a quedar en eso, en una buena intención. Esto es lo que principalmente motivó este esfuerzo que ahora estamos haciendo a través de los medios digitales para que alcancen a llegar a todos aquellos que les interese el tema. Eso es todo. Gracias.